Muy bien, volvamos a la palabra. Entonces, hoy quiero hablar la otra parte más sobre los 12 y vamos a estar hablando acerca de Mateo. Abre la Biblia, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 9. Veamos acerca de Mateo. En esta serie sobre los 12, veamos el ejemplo de uno más de los apóstoles que nos ayuda a vivir conforme al reino de los cielos a partir de deficiencias, pero con la transformación y el toque de Dios llegaron a ser maravillosos siervos. Así que Dios nos ayude para tomar ejemplo, para ser alentados, para ser retados también. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. El ser humano definitivamente es de barro. Sin lugar a dudas que somos moldeables. No somos la misma persona que nació. Conforme pasan los años, no solamente nuestras células se van reproduciendo, muriendo unas y siendo otras nuevas, diferentes, que de hecho de mes a mes somos en células un ser totalmente diferente, ¿verdad? Vamos cambiando constantemente y repito, no somos los mismos, somos moldeables o deformables, como quieras verlo, ¿verdad? Pero conforme avanza la vida vamos cambiando. No solo cambiamos por fuera es la apariencia, pero aún por dentro, en esencia, también hay mucho de nuestro ser que va cambiando. ¿Cuántos de los que están aquí posiblemente, no tienen que levantar la mano, pero posiblemente tenían un carácter muy diferente, ya sea afable o iracundo, muy diferente al carácter que hoy tienen? ¿Alguno ha cambiado con los años? ¿Verdad que cambiamos como por fuera, por dentro también? Vamos siendo modificados en el trato. Las circunstancias, no son los años, son las circunstancias, nos van transformando, nos van modificando. Aprendemos con los golpes, nos vamos volviendo humildes, nos vamos volviendo más sujetos a Dios. Empezamos a ser más pacientes. Otros les pasa lo contrario, se amargan, se vuelven iracundos, empiezan a ser conflictivos, dependiendo de cómo van reaccionando a las circunstancias. Ninguno va a poder decir, es que la vida me trató así, por eso me volví de esta manera. No, realmente nosotros mismos fuimos reaccionando de cierta manera. Reprende al sabio y te amará, pero si reprendes al necio te va a odiar, ¿verdad? Se va a enojar contigo. Entonces vamos cambiando conforme la vida va avanzando en la actitud que nosotros tomamos ante la vida. La familia misma, por ejemplo, nos modifica mucho. Yo considero que Dios utiliza en mucho el matrimonio y la familia para transformarnos a su imagen. Es una bendición, ¿verdad? Cualquier hombre puede decir: yo soy la versión corregida y aumentada de una mujer y varios hijos, ¿verdad? Eso nos van modificando. Yo vi la mano de Dios, y varones, nunca se enojen con su esposa, ella es la mano de Dios para transformarlos a ustedes. Unas veces acaricio, otras trae guante para dar, pero es la mano de Dios que modifica, que va transformando, ¿verdad? Es correcto eso. Un hombre sabio ve en el trato, en la presión, ve la transformación para bien. Un hombre sabio dice: bueno, me presiona porque debo ser mejor. Un hombre necio dice: no, ella tiene la culpa. Y viceversa pasa igual a la mujer. Dice: no, es que este hombre es así, ya sabe, y me produce tal cosa. Pero la reacción de ella tiene mucho que ver a cómo irá siendo modificada. La vida así es, la vida nos va transformando. Por poner un ejemplo, ¿no?, de esto mismo que estoy hablando, si no les ha sucedido, por ejemplo, no han visto cómo las mujeres suelen presionar a los hombres para cambiar, ¿verdad que sí? Presionan para cambiar. Cómo vestir, en qué trabajar, qué no trabajar, qué comer, qué no comer, a dónde ir, con quién sí juntarse y con quién no juntarse, ¿verdad? No tengan miedo, cobardes. Tienen miedo ahí, me van a regañar. Entonces, pero sucede así, te van diciendo, ¿verdad? Luego pasan los años y después de 20, 30 años de casado, de decirte: no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz aquello, un día te van a preguntar o te van a decir: es que tú ya no eres el mismo. Entonces tú dices: pues, ¿cómo, verdad? Con tanta presión, ¿cómo? Pero a la inversa es igual. A veces la mujer llegó al matrimonio con una sonrisa, la mayoría de las veces o casi siempre llegan felices, maravillosas, radiantes, y con los años la ves y tú dices: ¿qué le pasó? Porque los cuentos es que ves al sapo y se vuelve un príncipe, pero en ocasiones pues ves al sapo y se vuelve rana. Entonces, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Y entonces se transforma, se deforma.
Entonces el ser humano es muy transformable, se va deformando también si no tiene una reacción correcta a las circunstancias. Mateo es un ejemplo tremendo de transformación. Mateo es prácticamente el candidato menos apostolable de todos. Mateo es la persona a la que nadie querría tener en sus filas como discípulo, porque el hombre se dedicaba a ser publicano. En la Biblia tú vas a encontrar una frase de insulto entre los judíos. Cada vez que quieren hablar acerca de la peor clase de gente en la nación, decían publicanos y prostitutas, en ese orden. Todas las veces vienen en ese orden y en el original, y además o decían publicanos y pecadores, siempre en ese orden. O sea, los que estaban en la cabeza eran los publicanos. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos a favor de Roma. Cualquiera dice, bueno, que trabaje en Hacienda no es pecado, pero no era como hoy. En aquel tiempo era realmente algo muy grave, porque Israel estaba bajo el dominio de los romanos por la fuerza, mediante la espada. De manera que tener a un gobierno inquisidor, conquistador, era un gobierno injusto que cobraba tributo más que impuesto. Y el tributo que cobraba podía ser cobrado sobre toda clase de cosas. Tú traías una carreta con víveres y te cobraban por los víveres, por la carreta y por los caballos, y si traías a 2 conductores, por los 2 conductores. O sea, todo te podía costar al arbitrio del publicano, del cobrador. Porque la ganancia del cobrador tenía que ver con todo lo que él pudiera cobrar de más. O sea, Roma le decía, a mí me das tanto, de ahí en adelante lo que tú ganes. De hecho, para ser un publicano tenían que pagar una gran suma de dinero a fin de que le dieran ese cargo. Entonces tenían que recuperar esa suma enorme que habían, porque a veces endeudaban, etcétera, para conseguir el puesto. Entonces cuando conseguían el puesto había que pagar como ir al lugar, había que recuperar la enorme inversión, y entonces terminaban siendo personas que oprimían al pueblo cobrando de más. Ahora bien, un publicano era un judío trabajando para los opresores de su pueblo. Era un traidor de la nación. Era alguien que tenía prohibido entrar al templo. Podía llegar hasta el atrio de los gentiles, hasta donde los gentiles entraban. Era tratado como no judío. Ni siquiera podía entrar a una sinagoga. O sea, él no era considerado judío, no entraba al pueblo de Dios. Repito, estaba la lista de los pecadores a la cabeza. El publicano era lo primero y de ahí para abajo, lo segundo prostitutas y de ahí para abajo. Así se mencionaba al publicano. Entonces Mateo era un publicano. Además, Mateo era un publicano en los términos griegos que se manejan. No era un publicano de alta clase, sino que era un publicano común. Había 2 clases de publicanos. El jefe de publicanos, el principal de los publicanos, como Zaqueo, que la Biblia dice que era un principal de publicanos, un hombre que tenía contratados a muchos cobradores y él los dirigía. Y entonces el que los dirigía no se exhibía a pelearse con nadie, porque él tenía otros que estaban en mostrador tratando a la gente, y él desde atrás pues podía tener una vida un poco más cómoda en ese sentido. Claro, era considerado un publicano, pero no se peleaba personalmente. Pero los que estaban en mostrador cobrando, estos eran los que estaban peleando con la gente buscando cómo cobrar de más. Este era Mateo. Estaba lleno de enemigos. Ese era Mateo. Así que esta clase de persona, Mateo, que lo encontramos en esta porción de la Escritura, como un hombre que está actuando contra su nación y contra Dios y contra todos por dinero, pues no es el mayor candidato, el mejor candidato que podríamos encontrar para el evangelio. Tú estás queriendo conquistar el mundo y vas a seleccionar un personal que sirva en el establecimiento del reino de Dios en la tierra sobre todas las naciones. ¿A quién vas a contratar? ¿A quién vas a traer? ¿A quién le dirás, sí, vente tú conmigo? Imagínate cuando trae el currículum, ¿a qué te dedicas? Le robo a los que puedo. Wow. Imagínate. Oye, ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Quién sabe? No puedo entrar al templo. Me tienen prohibido, ni Dios me acepta. O sea, está grave. ¿Tú lo contratarías de apóstol? ¿Te lo llevarías de discípulo? La Biblia dice que era para que estuvieran con él. Entonces Mateo, que por cierto, Mateo se llama Mateo Leví. Su nombre era Leví, era Mateo Leví, es el nombre de él. Que por cierto nos da una enseñanza. Mateo significa dádiva de Yahvé o don de Yahvé, don de Dios. Mientras que Leví es algo así como el que hace alianzas, como el que junta. Así que era el que se dedicó a juntar, pero Dios lo transformó en un don de Dios.
Eso es lo que nos debe enseñar la vida de Mateo. Cómo Dios puede transformarnos nuestra propia vida de alguien que se dedica a juntar para sí mismo a un hombre que es un don de Dios. Veamos algunas cosas. Número 1, quisiera que viéramos primero el propósito del rey con la vida de Mateo. El propósito del rey. En el contexto de este capítulo 9 de Mateo vamos a hallar que Mateo, en los primeros 8 versículos hallamos a Jesús que está predicando y luego encuentra o le traen a un paralítico al cual Jesús, antes de sanarlo, hace una declaración. Dice Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. La realidad es que esta es una declaración que es muy osada porque nadie la había hecho antes. Y es algo así como decir: este hombre está paralítico a causa de algún pecado. ¿Quién sabe qué hizo el hombre? A lo mejor estaba, no sé, bailando donde no debía y se quedó paralítico. ¿Quién sabe qué le pasó? El hecho es que Jesús hace esta declaración y se levanta un gran problema entre los demás. Dicen: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Por qué le dice eso a este hombre? ¿De qué se trata? Y Jesús hace una declaración. Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? Qué interesante, ¿verdad? Este es el contexto antes de ver a Mateo. Entonces Jesús está diciendo: yo le voy a demostrar verdaderamente mi obra, que es hacer que la gente se levante y pueda andar en el reino de Dios. Y lo va a mostrar con Mateo, pero la ilustración es el paralítico. El contraste de ambas cosas es el paralítico con Mateo. Y entonces pregunta a Jesús: ¿qué es más fácil? Mira que Jesús no dice: ¿qué es más difícil? ¿Perdonar el pecado o levantar un paralítico? Porque nosotros diríamos: ¿qué es más difícil? Pero Jesús no dice esto. Jesús dice: ¿qué es más fácil? Porque para Él todo es fácil. No importa el problema que tengas, no importa la necesidad ni la oración que hagas, ten por seguro, es decir, por lo que vas a orar, ten por seguro que nuestro Dios puede hacerlo todo, porque no hay cosa difícil para Él. Bendito sea Dios. Claro que lo hará. Así que en este contexto viene el llamado de Mateo. Es algo así como: este hombre está paralítico a causa del pecado. Más adelante voy a encontrar a otro que no puede andar en el reino de Dios por el pecado. Y les voy a mostrar a uno levantándolo de la parálisis y a otro perdonándole el pecado. ¿Ahí entiende esto? La idea es presentarte un contraste. Jesús decía esto: si este hombre está paralítico por un pecado específico, si le perdono el pecado va a volver a caminar. Entonces les voy a demostrar que perdono el pecado sanándolo. Es muy lógica el razonamiento de Jesús, sin que esto signifique que cada vez que te duele una muela es que andas en pecado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo eso. Claro que si te duele la muela por andar comiendo lo que no debes, pues entonces sí. Pero en este caso con Jesús y este paralítico, Jesús está diciendo que esta parálisis le impide andar en el reino de los cielos, ilustrado de manera físicamente. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Número 1, perdonar pecado, levantar caídos. Vino a decir esto. ¿Qué es más fácil decirle? Puedo levantarlo, necesito sacarlo de allí. Y le dice algo tremendo. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu cama o carga tu cama y vete a tu casa. A Mateo solo le dijo: sígueme. El paralítico le dio muchas órdenes. El paralítico se levantó, cargó su cama y se fue a su casa. Mateo se levantó, no cargó nada, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Ve la diferencia? Cuando le sanas a alguien las piernas físicas, hay gente que recibe su milagro y se va a su casa a seguir con su vida. Pero Mateo le sanaron el corazón y dejándolo todo siguió a Jesús. Algunos, terminando este servicio, se irán a su casa a seguir con sus vidas. Otros, terminando este servicio, se levantarán para seguir a Jesús y hacer la voluntad de Cristo. Bendito sea Dios. Esto tiene que ver si Dios te sanó por fuera o te sanó por dentro de verdad. Si Dios ha perdonado tus pecados y te ha hecho andar en el reino de los cielos. Entonces Jesús está apuntando no solo al paralítico, está apuntando hacia Mateo. Está yendo mucho más allá. La idea es poder liberar al hombre para que ande en el reino de los cielos, para que pueda seguirlo y también para que tenga comunión. Cuando Mateo habla acerca de esto, Mateo solo lo cuenta así muy escueto, porque Mateo, escritor del mismo evangelio, contando su historia, pues él sí habla mucho de sí mismo como publicano, pero nunca menciona cosas buenas que él haya hecho. Pero Lucas sí menciona algo bueno que hizo Mateo, que ahorita lo vamos a ver.
Me llama la atención esto porque cada vez que Mateo habla de sí mismo, él dice, Mateo el publicano. Los otros evangelistas dicen, y Leví, pero no dicen como Mateo. Mateo siempre se dice a sí mismo, Mateo el publicano, el miserable pecador, ¿verdad? Prácticamente está diciendo, los otros dicen, Leví. Qué interesante, quiero que veas esto. Entonces cuando otros cuentan, él como que no quiere contar lo bueno, solo cuenta, Dios tuvo misericordia de mí, él fue bueno, yo no soy bueno. Pero los demás sí dicen, no, sí hizo cosas buenas Leví. Vean algo bueno que hizo. En Lucas 5 se cuenta la historia desde el enfoque del médico Lucas y dice algo interesante, Lucas 5, 24. En Lucas 5, verso 24. En el mismo contexto de esto dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, o sea, es el mismo Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces hasta ahí parece la misma historia, pero dice el verso 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Esto no lo cuenta Mateo. Qué interesante, ¿verdad? A lo mejor si tú hubieras escrito el evangelio, contarías, yo le hice un banquete a Jesús, pero nunca dirías publicano. Digo, alguno por ahí haría eso, ¿verdad? Pero mira Mateo y ve la historia, ve lo que hace. Leví le hizo gran banquete, y gran banquete es, ¿usted sabe lo que es gran banquete? No se hagan. Ay, sí. Yo no sé, pastor, ¿qué es eso? Ay, lo que hace acá rato. Bueno, entonces Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí la pregunta es, Leví o Mateo no puede entrar al templo, no puede juntarse con la sociedad, buena sociedad, la gente buena de Israel, no tiene una buena reputación, el hombre es un ladrón, es un traidor, vendió su prestigio por dinero. Así que lo que vemos en Leví, cuando él hace un banquete para Jesús, ¿a quién va a invitar? ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? Pues los amigos de Mateo no eran la mejor gente. Los amigos de Mateo eran lo peor de lo peor de lo peor. Así que Mateo invitó a lo peor que había, que eran sus amigos, y se trajo a todos los publicanos. Imagínate nada más la fiesta de rufianes que había ahí. Yo creo que más de un fariseo pensó, ¿y si le prendemos fuego ahorita? Si están juntos, ahora es cuando, ¿verdad? Si nada más porque era el primer siglo y no este siglo, si no le ponen una bomba en aquel lugar, ¿verdad? Nos los aventamos a todos, quitamos una plaga de Israel. Todo lo peor, publicanos, pecadores. Mira cómo dice el texto. Estaban ahí reunidos, pero si los fariseos estaban en las ventanas viendo, ¿ya viste con quién está? Lo peor de lo peor. O sea, ellos no estaban adentro, pero estaban viendo. ¿Te imaginas esto? O sea, qué ironía, ¿no? Tener a unos allá adentro, lo peor de lo peor, y Jesús ahí con ellos. Ahora, quiero decir entre paréntesis que nadie agarre este pasaje para decir, yo por eso me junto con los del mundo, porque Jesús se juntaba con publicanos, sino que Jesús se juntaba una vez y los hacía santos. Tú te juntas 1000 veces y te haces pecador. O sea, no juegues, no hagas o sea, no es igual. Si tú te juntas con ellos y los dejas santos, júntate con ellos. Pero si te juntas con ellos y sale igual que ellos, pues no se trata de eso. Si tienes luz para darles luz, amén, gloria a Dios. Pero si tu luz es opacada por sus tinieblas, obviamente no debes reunirte con ellos o tener una relación como tal, sino solo para predicar el evangelio. Jesús nunca se juntaba porque sí, se juntaba para tocar vidas, para transformar personas. Les amaba en verdad y no solamente para su comodidad o placer. Entonces, están ahí reunidos, se juntó la peor calaña de Israel, por decirlo así. Y cuando los fariseos y escribas que estaban por las ventanas, ¿te los imaginas poniéndose de puntitas? ¿Ya viste quién está ahí? Ahí está Zaqueo también. Ahí, imagínate eso. Es hora de, estos son lo peor. ¿Cómo es posible que se junte con ellos? Cuando está en eso, Jesús hace algo maravilloso. Dice Jesús 3 cosas maravillosas. Primera, el médico viene a los enfermos. Y estos están enfermos. Segundo, viene a salvar. Y estos están perdidos. Y tercero,
Dios vino a comer con ellos. ¿No es maravilloso la comunión que quiera tener? Piénsalo por un instante. Una de las cosas más sorprendentes del cristianismo es que Dios quiera estar con nosotros, que Dios quiera tener comunión con nosotros. Lo más sorprendente que pueda haber es que Dios nos ame y le guste estar con nosotros. O sea, vamos a entenderlo. Tú puedes amar a un perro, pero no duermes en la perrera con él. Tú lo amas, pero no convives así como es mi perro, comamos del mismo plato. O sea, no. Pues, bueno, algunos se hacen eso, pero no deben. Pero Jesús ama al pecador y viene a donde está y convive con él y le cae tan bien, o sea, se siente tan bien con Mateo que quiere llamarlo para que esté con él permanentemente. ¿Cómo es posible que el Dios santo y bueno que está en los cielos quiera pasar tiempo con nosotros? ¿Cómo es posible que siendo Dios tan glorioso y maravilloso y teniendo criaturas tan excelentes como lo que ha creado en los cielos, le guste nuestra compañía, le guste nuestra presencia? ¿Qué clase de bondad y de amor tiene este Dios? Lo mínimo es decir, si Él quiere estar conmigo a pesar de lo que soy, yo quiero estar con Él a causa de lo que Él es. ¿Cómo habríamos de rechazar su amor? Al hombre que nadie lo quería como amigo, Jesús lo quiere de discípulo. Jesús lo quiere de íntimo. En la Biblia no vas a encontrar que Nicodemo le hizo un banquete. No vas a encontrar que los grandes, los santos y la sociedad de Israel le hicieron un banquete. Pero tú te vas a encontrar que la samaritana, que el gadareno, que Zaqueo, que Mateo le hacen un banquete a Jesús. ¿Qué habla esto? Que solo aquellos que reconocen de dónde los sacó Dios son los únicos que quieren estar en compañía del Señor. Son aquellos que le invierten su vida y dicen: después de lo que yo era, después de lo que yo hice, a causa de mí, con todo me amó. ¿Quién soy yo para negar una comunión, una relación con Dios? ¿Cómo habría yo de cerrarme? ¿Cómo habría yo de tener los brazos cerrados a un Dios tan bueno y generoso? Pero aquel que se siente bueno, noble, ve los evangelios. No te encuentras a Nicodemo diciéndole: vayamos a hacer una comida y vente con nosotros. No te encuentras a los fariseos haciendo una cena a Jesús. Nunca. Es más, están por las ventanas viendo ahí. ¿Cómo es posible que se junte con ellos? Porque ustedes no le dieron de comer. Pues está con Mateo porque Mateo sí le hizo una cena. ¿Dónde están? ¿Por qué los fariseos no le dicen: Señor, te vamos a preparar una cena mejor que la de ellos? ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? Entonces reconócete como Mateo: estoy totalmente necesitado, pero nadie le va a hacer una cena de adoración a Dios tan buena como la mía. Nadie le va a amar tanto como yo le voy a amar. En lugar de pelearte porque un hermano tenga más presencia de Dios que tú, en lugar de decir por qué Dios a él sí lo bendice, bendice tú a Dios y hazle de comer a Dios y dale la compañía tuya a Dios. En lugar de encelarse, en lugar de enojarse con otro porque al otro sí lo usa, porque al otro sí le da, porque mejor no voy a estar viendo por la ventana a ver qué hace Dios con otros. Lo que yo voy a hacer es abrir las puertas de mi vida diciendo: entra, Señor, métete a mi vida, comamos juntos. No lo merezco, pero tú sí mereces bendición. Tú mereces lo mejor que pueda hacer. Así que Mateo es esta clase de personas. Mateo no tiene ningún reparo para Cristo. No se va a detener en ser abundante, generoso para con el Señor. Y esto nos lleva a una segunda cosa: la visión del rey. ¿Qué vio Jesús? La Biblia dice: y Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Primero vio a un hombre. Eso es interesante. Jesús podía ver lo que los demás no ven. Tus padres no ven lo que Dios ve en ti. Tus compañeros de escuela no ven lo que Dios ve en ti. Tus compañeros de trabajo ni tu jefe ve lo que Dios ve en ti. Ni siquiera tú puedes ver en ti lo que Dios ve en ti. Tú puedes verte al espejo y decir: soy un publicano, soy Mateo. Pero Dios te ve y dice: me gusta tu compañía, me gustas tú, me la paso bien contigo, eres una bendición. Y Dios te ve diferente. Dios vio a un hombre, lo vio como alguien que yo puedo salvarlo, es una joya, es alguien valioso, es alguien bueno, puedo sacar algo bueno de él. ¿Nunca has visto a alguien que dices: con este no podría lograr nada en la vida? Este no sirve para nada. ¿Has visto a alguien que tú puedas decir: este de plano no tiene remedio? ¿Alguna vez te viste al espejo y dijiste: este no tiene remedio? Con este no se puede hacer nada. ¿Tú te contratarías a ti para conquistar el mundo? La verdad. Y a lo mejor ni tu carro le confiabas. Pero imagínate Dios
vio a Mateo como nadie lo había visto. Todos veían a un publicano, un ladrón, un mentiroso, un traidor. Y Jesús lo ve como alguien digno de establecer un reino. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Él confía en ti, por lo que Él es capaz de hacer en ti. Nadie más lo hará. Nadie te amará tanto. No, que sí, que ese muchacho sí me ama de verdad. No es cierto. No hay amor en la tierra desinteresado aparte del divino. Es en serio. El amor de Dios derramado en los seres humanos es el único verdadero amor que puede existir. El amor de los seres humanos nunca será verdaderamente desinteresado y real. Nadie amará para siempre si es odiado. Nadie amará para siempre si es maltratado. Pero el amor divino sí puede hacer esto. Solo Él puede amar así, solo Él te puede ver así. Y Jesús vio a un hombre, dice la palabra, que estaba sentado a la mesa en casa, dice la Escritura. Me gusta esto. Lucas dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa. Mateo dice, estaba sentado en su casa, pero Leví dice, le hizo gran banquete en su casa. Quiero que veas esto. Mateo se ve a sí mismo y dice, yo no tengo nada que ofrecer. Pero Leví, con la inspiración del Espíritu Santo, Lucas, con la inspiración del Espíritu Santo, dice, le hizo un gran banquete. Tú te ves a ti mismo y tú dices, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Pero Dios te ve a ti y dice, este puede hacer un gran banquete, este puede hacer maravillas. Con este hombre, con esta mujer, puedo hacer algo extraordinario en la tierra. Puedo transformar vida, puedo cambiar a alguien más, puedo hacer maravillas. Tú crees que no puedes escribir 3 letras y Dios dice, puedo hacer que hagas un libro. Tú piensas que no puedes predicar y Dios dice, puedo hacer que hagas maravillas con esa boca. Tú consideras que no podrías ayudar a otros y Dios dice, podrás sostener un orfanato, a bendecir a mucha gente. No tienes idea lo que eres capaz de hacer cuando Dios te toca o cuando tú te ves como Dios te ve. Es la forma. Por eso Dios lo ve no solo como Mateo o como un hombre, sino como una dádiva, como significa su nombre, un don de Dios. El rey sabía quién era Mateo. Sabe que es pecador, que es egoísta, sí, que ha hecho todo por dinero, por almacenar dinero, etcétera. Sabía todo eso, pero también sabía lo que un alma perdonada puede hacer con la generosidad que puede tener un alma perdonada. ¿Te has fijado que el pasaje de Lucas dice que también estaban ahí los otros publicanos, los pecadores y los discípulos de Jesús comiendo a la mesa con Jesús? ¿Cuánto crees que cuesta una comidita para los 12 rufianes que le acompañan, más un montón de gente más que se les junta? No, piénsalo. Yo lo veo, por ejemplo, cuando se van a casar y les pregunto, ¿y la recepción cómo la van a hacer? No, nada más los más cercanos. O sea, ¿tú crees que es falta de generosidad? O estos son nuestros únicos amigos, los demás no, lo que están diciendo eso porque cuesta. ¿No sería una buena idea que en cada cena de bodas se diga, hermanos, todos los que nos aman y están contentos con los que nos casemos, ¿no podrían venir a pagar el plato de comida en su cena y acompañarnos? No, en serio, o sea, yo he pensado eso. ¿Por qué no se hace así? O sea, yo soy el celebrado y te tengo que dar de comer. Pues si yo soy el celebrado, ven, dame tú, ¿verdad? No debería ser así. Deberían cambiarle ahí. Y entonces invitar a todos. Queremos que venga toda la ciudad, cada uno pague su plato. Está bien, ¿verdad? Es correcto. A ver si van los mismos. Sí, porque hay algunos que andan de boda en boda, pero nada más. Pero vea a Mateo cómo es. Mateo es generoso. Le dio de comer a todos. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que ha sido tocado por Dios va a tocar a otros. Todo aquel que ha sido bendecido por Dios va a bendecir a otros. Porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque Dios, cuando tocó la vida de alguien, ese alguien va a ser bendición a los demás. Claro que sí, no se va a quedar solo. Va a ser un regalo, un don de Dios a los demás. Eso vio Jesús. Este es un don de Dios. Este hombre va a ser generoso. ¿Cómo va a ser generoso y todo lo hace por dinero para él? Cuando yo lo toque, en lugar de quedárselo para él, le va a dar a otros. Es un hombre tocado por Dios. Porque es incongruente. El hombre se dedica a robar y cuando Dios lo toca se dedica a dar. ¿No es maravilloso eso? Tú puedes saber cuando alguien es tocado por Dios porque abre sus brazos, empieza a bendecir. Vio Jesús que era una vida desperdiciada también y que había que darle un nuevo motivo de vida. Mateo, te dedicas a cobrar impuestos y almacenar dinero y el odio de la gente. ¡Qué vida tan desperdiciada! ¿Eso es todo en la vida? ¿Realmente eso es todo lo que quisieras que te recordaran? Nació, comió, porque siempre comen. Nació, comió,
trabajó como loco, pagó cuentas y se murió. Eso es todo. Dejó tras sí una herencia a sus hijos de dinero. Eso es todo. Realmente eso es lo mejor que hay. He oído padres decirle a sus hijos, no, búscate un trabajo que sí deje dinero. Es que quiero ser pastor. No, eso no, un trabajo que deje dinero. Porque piensan que es mejor producir dinero que el reino de Dios. Es Mateo, es la mentalidad del publicano. Eso es todo lo que, realmente eso es todo. Jesús vio a Mateo y dijo, hay más que eso. Este hombre puede ser una bendición a otros. Este hombre puede dar a otros. Y Mateo, escucha esto. Mateo, bueno, si almacenas dinero para darle a otros como lo hizo él, gloria a Dios, pero no para ti mismo, bendice a otros. Pero lo que hizo Mateo me llamó la atención esto, cuando Mateo es relatado en los evangelios, poco se habla de él, pero luego viene el Pentecostés, se menciona que está Mateo allí entre la lista de los 12, se termina el Pentecostés y no se vuelve a mencionar Mateo. Entonces eso me hizo pensar, ¿y luego su vida? ¿Qué pasó con él? No se dice de viajes apostólicos o misioneros, no se dice que predicó en una sinagoga, que hizo discípulos, no se dice nada, se dice de él. Pero sí se dice una cosa, escribió un evangelio que hasta hoy todos estamos leyendo y releyendo y releyendo. Yo he leído el evangelio de Mateo como 20 o 30 veces, lo he leído tantas veces, lo tengo comentado verso por verso, un día lo publicaremos, porque lo he leído tanto, es tan rico. Mateo está diciendo, Jesucristo es el Rey, y él te presenta a Jesús como Rey. Es el evangelio donde el único evangelio que tiene la frase, el reino de los cielos. En toda la Biblia no viene la frase, el reino de los cielos, solo Mateo la usa. Porque este publicano dedicado a su propio reino, a vender a su patria contra los romanos o a favor de los romanos, cuando lo toca el Señor se vuelve más patriota de todos, diciendo, yo voy a escribirle a los judíos acerca no del César, sino del Rey de Reyes, Jesucristo, el Señor de señores. Les voy a hablar de un reino, no el imperio romano, sino del reino de los cielos que se ha acercado. Les voy a contar quién es el Rey. Y hace un evangelio extraordinario. Este es el mayor regalo de todos. No se ve en los viajes, no se ve lo que haya hecho, pero sí se ve una cosa, que este hombre dejó el evangelio del reino de los cielos para nosotros. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Con esto te estoy diciendo que tú puedes ser un gran regalo para el mundo, un gran regalo para la iglesia, pues en aquello que fallaba, si ha sido tocado por Dios, será la consonante de bendición a los demás. Si este hombre es publicano, traidor a su patria, será un hombre de evangelista del reino de los cielos, con fidelidad al reino. ¿Alguien comprende al respecto de esto? Todo aquello que era tu debilidad será tu fortaleza. Si has sido tocado por Dios, todo aquello en que eras lo peor serás lo mejor. El que es tocado por Dios, mira, ¿no has visto los árboles? Tú le das con una hacha al árbol y se le sale la savia y se daña, se lastima, te vas. Unos días después regresa y tiene una costra allí donde le pegaste. Si tú vienes con el hacha otra vez, y acuérdate, soy de la junta, corté leña. O sea, no tengo los brazos con esta fuerza porque sí. O sea, corté leña. O sea, siempre se ríen con eso, no entiendo eso. Pero disimula poquito, o sea, si también no es. Y entonces cuando tú le das a un tronco en donde ha sido herido, el árbol revistió esa parte más fuerte, de tal manera que va a ser la parte que te puede rebotar el hacha. En otras partes puedes cortar. Pero cuando tú sabes cortar leña, te das cuenta que donde el árbol fue herido, tiene una costra más dura que el resto del árbol. Ahí te puede rebotar, ahí te puede lastimar, porque ahí se fortaleció más. Así es la vida en el reino de los cielos. En lo que era tu vergüenza será tu fortaleza. En lo que fue tu herida será tu mayor vigor. En lo que antes te avergonzaba será tu testimonio de gloria. Aquello en lo que parecía más frágil, ahora será la parte más fuerte de tu vida. Este es Mateo. De esto te estoy hablando, que el toque de Dios te hace ser más fuerte en donde eras más débil. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, bendito sea Dios. No hay tal cosa como, no, es que mi debilidad. Es que Mateo no se quedó así como diciendo, como me acostumbré a andar agarrando, pues ya después le dije a Judas, échame tantito, ¿no? O sea, no es así. Algunos piensan de esa manera, es que mi debilidad. Si eso eras antes, ahora en eso serás más fuerte, porque estás en Dios. Estás en el Señor. Tenemos que verlo de esa forma. Así era Mateo. Así que ve a Mateo. Dice que dejándolo todo siguió. ¿Sabes lo que significa que un publicano deje todo para seguir a Jesús? O sea, estás cuidando la mesa. Tienes que responder a un jefe de publicanos.
Ahí está el dinero, las monedas de todos los países, estás cambiando y cobrando a todos los que vienen. Estás en una zona geográfica especial donde pasan todos los mercaderes hacia Jerusalén. En esta aldea por ahí pasaban, es el camino principal. Ahí estás cobrando, tienes una pequeña riqueza allí por la que tienes que responder. Pasa Jesús y te dice, sígueme. Jesús no se anda con cortesías. Jesús no dice, estimado señor Mateo, quiero predicar el evangelio. 4 puntos de salvación, número 1. O sea, Jesús no dijo esto. Jesús pasó por enfrente y dijo, sígueme. Porque el evangelio del reino de los cielos no es un evangelio de oportunidad a los hombres, es un mandamiento de Dios a los hombres. Donde Dios no le dice al hombre, si quieres puedes ser salvo solamente. No, Dios le dice al hombre, Él manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, este es el evangelio del reino. Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y aquel hombre se levantó dejando todo allí. ¿En serio dejarías una pequeña fortuna de la mafia para seguir a un predicador? ¿Sabes lo que significaría después? ¿Tú crees que la demás gente dijo, pues se levantó el publicano que nos estaba cobrando, vamos a esperar a que regrese? No, cuiden todo ahí, que no se vaya a perder nada. ¿Tú crees que no se dejaron ir por el dinero? Diciendo, ahora es cuando, ahorita nos desquitamos, ahorita ponemos los sellos en nuestras propiedades, en todo, y ahorita nos vamos libres. O sea, Mateo podía meterse en un lío con esto. Podían venirse contra él después, a cobrarle a él esto que había hecho. Mateo se está jugando la vida por el solo sígueme de Jesús. El paralítico se fue a su casa, Mateo siguió a Cristo. Te decía hace un momento, el verdadero cristiano, el que ha conocido a Jesús, deja todo lo que tiene y lo sigue. Nunca más serán tus bienes, nunca más será tus propiedades, nunca más será tu trabajo, nunca más será tu familia. Será su propiedad, sus bienes, su trabajo y su familia. Será para Él, vivo de Él soy. La verdadera conversión nunca ha sido Dios se mete a mi vida. La verdadera conversión es todo esto es de Él. Mateo se levantó y lo siguió. Esto es la conversión correcta, la verdadera. ¿Qué cuenta podía dar Mateo? Pero ahora lo sigue Jesús. Leí algunos comentaristas que decían, es que quizá Mateo tenía un cargo de conciencia tan grave de estar engañando a la gente, que cuando oyó el sígueme, lo siguió diciendo, aquí me libro de esto. A lo mejor, pero me parece a mí que un hombre que se ha dedicado a engañar a los demás por mucho tiempo, su conciencia está muy cauterizada como para pensar, ahorita me libro de esto. No, yo creo que Mateo en verdad entendió el llamado de Cristo y fue más allá de un asunto de conciencia. Mateo estaba reaccionando al evangelio. La Biblia dice, levantándose, le siguió. Este es el problema de algunos. Oyen a Cristo, pero nunca se levantan. Están en el proceso de ser cristianos. Están en el proceso de dejar su pecado. ¿Y cómo está, hermano? Pues ahí la llevo, ya nomás fumo 20, ya la llevo, ya voy dejándolo. O sea, ¿eres o no? Ya nomás me tomo una socialmente. O sea, ¿eres o no? Y entonces, como que lo dejan y como que no. ¿Cómo andan, hermano? Ay, cayendo y levantando. Pero Dios es fiel. No, si Dios no tengo dudas, Él es fiel, pero tú no. Entonces, levantándose, lo siguió. El punto es que no se levantan. Lo oyó y lo siguió. Algunos lo oyen y no lo siguen. Te repito, aquel otro paralítico se fue a su casa. Mateo se fue tras Jesús. Algunos saliendo de aquí se van a ir a sus casas a seguir viviendo en sus vidas. Otros se van a seguir a Jesús. Terminando este servicio van a decir, yo voy a ser cristiano, yo voy a ser un discípulo de Jesús, yo lo voy a seguir a Él. Así que se levantó a seguirlo. Porque qué difícil han de ser las costumbres, los hábitos. Pues tienes que romperlos. Pastor, ¿cómo le hago para librarme de todos los hábitos de una vida? Igual que Mateo, levántate y síguelo. Toma la decisión, un día di, me levanto ahora. No más, se acabó, no más. ¿Cómo dejo de fumar? No vuelvas a comprar. Ya. ¿Cómo dejo de decir malas palabras? Pues no las vuelvas a hablar. Di basta. Dice, se me salió, no se te salió, la traes dentro, por eso la sigues diciendo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si la tuviera limpio aquí el corazón, no lo volverías a decir. Es que nada más lo hablo cuando me enojo. Falso. Lo habla porque estás podrido adentro. No porque te enojas. Porque has visto a Jesús cuando se enojó. Jesús cuando se enojó habló Biblia. Habló Biblia. No es maravilloso. Mi casa, casa de oración será llamada. Le citó la Biblia. O sea, enojado te da bibliazo, pero Biblia. ¿Me estoy dando a entender en esto? Es levantarse, porque no vas a cambiar
de condición si sigues igual. Tienes que decir un día, me voy a levantar, voy a seguirlo a Él. No vuelvo a vivir igual, no, tengo que ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que fue llamado a estar con Cristo. Eso es un discípulo. Fue llamado a imitar a Jesús, a seguir a Jesús. La historia de la iglesia cuenta que Mateo se dedicó a predicarle a los judíos. A aquellos que había sido un traidor, ahora se dedicó a predicarles toda su vida. Y por predicar el evangelio a los judíos, un día lo quemaron vivo. En el año 60 después de Cristo. Esa fue su vida. No solo dejó el banco de los tributos, dejó su vida, dejó todo. El verdadero cristianismo no está precedido por hombres cómodos que vitoreaban el circo romano. El verdadero cristianismo está precedido por cristianos alumbrando las calles rumbo al circo romano para ver a otros cristianos quemándose en el circo, alumbrando como hogueras, y otros quemándose o siendo devorados por fieras. Nuestros antecesores de la fe son gente como Mateo. Era un publicano. Dios me tocó, me he dedicado a predicar el evangelio. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es gente que está esperando, Dios, pues yo oré para que Dios me cambie. Déjate de cosas, Dios manda que cambies. Dios te ordena que cambies. Dios te ordena que te santifiques. Dios te ordena que seas cristiano. El verdadero cristianismo no tiene que ver con simplemente una información religiosa, sino con una formación cristiana. Estamos entendiendo la diferencia en esto. Entonces Mateo es ese ejemplo. Te repito, el contraste de Jesús es un paralítico que le sanan las piernas y se va a su casa. Y le dice, le voy a probar que tengo poder para perdonar pecados. Levanta al paralítico y se va a su casa. Pero enseguida de esto, le dice a Mateo, sígueme. La mayor demostración de que Dios te ha perdonado tus pecados es que tú lo estás siguiendo a Él. La mayor demostración que eres cristiano es que estás viviendo para Cristo. Pastor, significa que soy impecable, que no habrá falla en mí. Pero no será lo normal, será el error. No llegarás diciendo un día, Señor, este día ayúdame porque mira, como alguna vez te puse ilustración, ¿verdad? Aquella persona que oró, Señor, ayúdame. Hoy no he hecho nada malo. Hoy no he mentido. Hoy no he pecado. Hoy no he deseado algo que no debería o codiciado algo que no debería. Hoy no he maltratado a nadie. Gracias, Señor, ayúdame porque ya me voy a levantar y no sé qué haga durante el día. O sea, qué terrible es cuando es tiempo de que el creyente diga, Señor, yo vivo para ti. Mateo nos ilustra que puede ser un contraste entre lo más bajo y te ponen en lo más alto. Jesús dijo, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Dejaste un banco de tributos públicos a favor de Roma para sentarte en un trono a favor de Cristo. Esa es la oferta de Jesús para ti. Todo lo que dejes, te lo pagaré en grande. La oferta de Jesús es, no te quedarás con menos. Todo lo que des, todo lo que inviertas, todo lo que te des al Señor, todo lo que seas capaz de dejar por su nombre, Jesús dijo, yo te lo pagaré 100 veces más en esta vida y la vida eterna además. Eso dijo Jesús. Es la propuesta para ti. Yo quisiera invitar hoy a aquellos que le quieran decir como Mateo, pero de verdad así, voy a dejarlo todo para seguirlo. Y esto no significa volverse irresponsable. Significa que lo que hagas lo harás para Él, como para el Señor, dice la palabra. Y si alguno está dispuesto a tomarlo en serio, y si vas a ser un discípulo como Mateo lo fue, me gustaría que hiciera lo que él hizo. Levántate. Hoy levántate físicamente como una forma de decirle, yo sí le entro, yo sí quiero. Pero de veras, no quiero que sea compromiso. Y hasta te lo ponen fácil, te apagan la luz para que no te vean. Pero que pueda realmente decirle a Dios, sin engañarnos a nosotros mismos, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer como Mateo hizo. Solo una palabra fue necesaria, sígueme. El hombre se fue a hacerle un banquete. El hombre siguió a Jesús. El hombre cambió la vida. Qué maravilla, ¿no? No encuentro años de proceso y de consejería. No encuentro que a Mateo le hayan dado 10,000 consejos. Lo único que encuentro es una orden. Sígueme. Cierra tus ojos. Escucha la orden misma de Dios para ti diciendo sígueme. ¿No te has cansado todavía del banco de los tributos? Dice Dios, sígueme.
¿No te has cansado todavía de dedicarte a tus propios afanes y deseos y anhelos propios, personales? Sígueme, dice el Señor. ¿No te has cansado de que mantener hábitos y costumbres que no deberías? Dios dice, sígueme. Déjalo, deja ya eso. Tu banco de tributos, tu deleite, tu plan, tu deseo, debes dejarlo. Aquello que sabes que tienes que dejar, debes dejarlo. No significa que sea fácil. Puede, como Mateo, le podría costar la vida. A lo mejor para ti será un gran dolor. Estás tan habituado que te dolerá soltarlo, pero suéltalo. En el nombre de Jesucristo, suéltalo ahora mismo. Libérate de una vez de la atadura que te permitiste por tantos años. Suelta ahora el banco de tributos y di, no más.